tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión webinar. ¿Podéis confirmarme si se me escucha bien? ¿No se escucha entrecortado ni nada? ¿Todo bien, verdad? En los comentarios. Vale. Vale, muy bien. Bueno, mi nombre es Jorge de la Cruz. Soy Product Manager en Zimbra. Sabéis que Zimbra lo adquirió Synacor, pero seguimos teniendo la unidad de negocio dedicada a Zimbra con muchos más recursos, así que es todo como un sueño. Hoy vamos a presentar Zimbra Suite Plus, una solución pensada para Zimbra Open Source, aunque también podemos integrarla en Zimbra Network Edition. Vamos a verlo un poquito más adelante en los slides. Zimbra Suite Plus es un paquete de funcionalidades que os voy a presentar más adelante también en los slides, que complementa cualquier instalación que tengamos de Zimbra con herramientas imprescindibles como pueden ser backup, TipSync, etcétera. Voy a enseñaroslo más adelante. Muchos de vosotros a lo mejor también conocéis el blog en el que escribo, jorgedelacruz.es, donde tengo bastante contenido acerca de Zimbra y donde siempre, si necesitáis ayuda en castellano, pues podéis dejar un comentario o también buscar acerca de vuestras dudas o de cómo instalar Zimbra. Hay mucho contenido allí. Si por cualquier situación queréis enviarme un correo electrónico, es bastante sencilla la dirección, es jorge@zimbra.com. Me enviáis ahí un correo con vuestras dudas, con vuestras preguntas y estaré encantado de responderos allí y de ayudaros con vuestras cuestiones. Vamos a comenzar entonces la sesión. Voy a pasar al siguiente slide. Esta es la agenda que tengo para hoy. Vamos a ver quién es Zimbra Synacor, vamos a ver Zimbra Suite Plus, vamos a ver el soporte para Zimbra Open Source, voy a contároslo así un poquito por encima. Vamos a ver licenciamiento y precio. Voy a enseñaros algunos slides con incluso precios. Van a ser precios aproximados, recordarlo, porque Zimbra trabaja con partner y los partners, pues bueno, tienen pues su margen y al final pues pueden dar unos precios un poquito más bajos, un poquito más altos, pero yo os voy a dejar aquí una pequeña referencia solo para que podáis hacer más o menos números. Voy a enseñaros también una comparativa entre Zimbra Suite Plus y Zimbra Network Edition, con algunos puntos como comparativa detallada para usuarios o administradores y diferenciadores clave entre la versión estándar y profesional de Network Edition. Vamos a la siguiente slide. ¿Quién es Zimbra /Synacor? Bueno, Synacor, en un vistazo muy rápido, es una empresa americana dedicada a los servicios como pueden ser el portal el portal con ads, con publicidad. También ofrecemos servicios de end-to-end para televisión, como puede ser HBO y similares. También tenemos ofrecemos el servicio de email y messaging, que está basado en Zimbra, como sabéis. Y bueno, la última parte de aquí es el advertising y la monetización, de las búsquedas. Estos servicios están más bien englobados y preparados para el mercado estadounidense, pero especialmente el servicio de email, como sabéis, basado en Zimbra, está pensado para el mercado global. Vamos a la siguiente slide acerca de quién es Zimbra, que es más o menos lo que vosotros ya conocéis hoy. Zimbra tiene actualmente más de 400 empleados, como vemos aquí en el slide. Tiene aproximadamente más de 1.500 partners, lo cual es una cifra bastante interesante. Ofrecemos más de 490 millones, un poquito más de 500, pero bueno, este slide dice 490 millones de buzones de correo entre versiones de Open Source y de Network Edition a nivel mundial. Tenemos más de 540 proveedores de servicio a los que podéis acudir en caso de que necesitéis
contratar Zimbra as a Service. Si necesitáis contratar 10 buzones, 15, 100, 101, estos proveedores de servicio os van a poder dar este pago por buzón de manera muy cómoda. Estamos actualmente en más de 140 países, tenemos clientes prácticamente en todos los países alrededor del mundo, y podéis ver aquí un poquito los puntos claves. Somos el proveedor mundial a nivel de open source para software de email y colaboración. Actualmente ofrecemos Zimbra, como sabéis muchos, a gobiernos, también a proveedores de servicio, en sistemas educativos en varias universidades de Estados Unidos, también en universidades de España, o en gobiernos de España también están usando Zimbra, especialmente en la zona de Cataluña estamos bastante activos, lo cual es bastante bueno. Y también, obviamente, está pensado para pequeñas y medianas empresas. Zimbra, como muchos sabéis, provee email, provee contactos, provee calendario, también tareas, maletín, el chat, que está a puntito de salir. Lo vamos a presentar seguramente en el evento que tenemos en Nueva York. Estar atentos. Y también una de las funcionalidades básicas de Zimbra, bastante buenas, es que se puede expandir y añadir otras muchas ventajas al producto de manera muy sencilla. Vamos al siguiente slide. Y en este slide es uno de los puntos claves de Zimbra. Zimbra es fácil de extender, tenemos APIs muy completas, y también tenemos los Thymlets con los que podemos expandir Zimbra de manera muy sencilla. Como veis aquí en esta tarta, en la parte de arriba vemos las integraciones que tenemos con Zimbra y con algunos partners OEM. Por ejemplo, ya sabéis que tenemos Zimbra Talk, lo tendríamos aquí en la parte de WebRTC Voice Video Chat, eso sería Zimbra Talk, que tenemos uno en agreement con nuestro partner BNC. También tenemos File Sync and Media Share. Hay algunos Thymlets en la comunidad ahora mismo para ofrecer esta integración con OnCloud, pero ya os anticipo desde aquí, una vez más, que estéis atentos al evento que vamos a tener ahora en un mes, en marzo, porque vamos a presentar una funcionalidad muy interesante para el File Sync and Share. A nivel de seguridad, ya sabéis que tenemos SMIME de manera integrada, pero también podéis encontrar en la comunidad Thymlets como puede ser seguridad con OpenPGP, OpenPGP, lo cual es bastante interesante. Ya sabéis que a nivel de extensiones de partner tenemos la Unified Communications, esto ya lo tenemos integrado. Integramos Cisco y Miltel en la versión de Network Edition. También, bueno, en Web Conferencing ya sabéis que esto es Zimbra Talk. Para Office Suite tenemos algunos Thymlets para ThinkFree, y para el segundo quarter de este año estamos trabajando en una serie de suite de ofimática también integrada dentro del producto. Así que esta tarta será actualizada dentro de poco. Bueno, tenemos integraciones con CRMs o VPMs, etcétera. Todo esto gracias a la escalabilidad de Zimbra, gracias a las APIs y a la funcionalidad de Thymlets, que es muy importante y es clave para Zimbra. Vamos al siguiente slide. Vamos a ver Zimbra Suite Plus, que es lo más interesante. Un vistazo muy rápido a Zimbra Collaboration, que es el producto que seguramente estéis usando actualmente. Zimbra Collaboration, ya os lo he dicho antes, que provee Mailbox, provee contactos, calendario, tareas, ficheros y mucho más en cualquier dispositivo, ya sea smartphone, sea tablet o iPad. Y por supuesto, si estáis utilizando escritorio o portátil, un ordenador escritorio o un portátil, también podéis visualizar Zimbra de manera muy cómoda utilizando Windows, Linux o Mac OS X. Zimbra Suite Plus es una extensión de Zimbra que se integra nativamente dentro del core de Zimbra y especialmente en el Admin Console. Podremos ir al Admin Console y tener allí una serie de funcionalidades muy interesantes y muy sencillas de activar de manera visual, además, lo cual hace
que sea más cómodo poder administrar estas 4 nuevas funcionalidades que trae Zimbra Suite Plus, este paquete. Se puede ejecutar en Zimbra Open Source y también se puede ejecutar en Network Edition, ya sea en su versión estándar o en la versión profesional. Empezamos en Zimbra 8.6 y superior. Si tenéis Zimbra 8.5 o anterior, lamentablemente no ofrecemos Zimbra Suite Plus para estas versiones. No tiene middlewares, no tiene ninguna interfaz de terceros, no necesita ningún servidor adicional. Simplemente con vuestro servidor de Zimbra que tengáis actualmente o clúster de servidores se puede instalar Zimbra Suite Plus y estaría funcionando una vez que lo terminemos de instalar. En aproximadamente unos 2-3 minutos podemos tener Zimbra Suite Plus funcionando dentro de nuestro servidor. Vamos a ver un poquito cada funcionalidad. Por ejemplo, voy a hablar ahora de Zimbra Backup Plus. Es un motor en tiempo real que se encarga de proteger cada elemento del servidor, del buzón, con precisión milimétrica, especialmente concebido para evitar cualquier pérdida de datos gracias a esta precisión con la que se realiza el backup. Al mismo tiempo, permite ahorrar también en almacenamiento gracias al motor inteligente de duplicación y compresión que viene integrado. Vamos a la siguiente slide, que creo que también hablo de Zimbra Backup Plus. Sí. Gracias al backup en tiempo real, los nuevos elementos y cambios dentro de cada mailbox son guardados en tiempo real, como os he dicho, sin complicadas tareas ni pérdida de datos. Luego tenemos también 6 modos de restauración, desde un único elemento de manera muy granular, como puede ser un appointment dentro del calendario, hasta un disaster recovery completo en caso de que tuviéramos pues una pérdida de servidor por cualquier motivo. Una de las funcionalidades que más me gustan también de Zimbra Backup Plus es que es cross-platform, agnóstico a la plataforma, por lo que podríamos recuperar un backup realizado con Zimbra Backup Plus en cualquier servidor, sin importar si es otra versión de sistema operativo o incluso si es otra versión de Zimbra. Muy rápido para comentar esto, por ejemplo, imaginar que hacéis un backup en Red Hat en la versión de 8.6 y tenéis un desastre completo y por cualquier motivo tenéis una nueva VM que habéis desplegado con Zimbra 8.7 y con Ubuntu. Bueno, pues en ese caso podréis instalar Zimbra Suite Plus y recuperar el backup que habréis hecho en 8.6 basado en Red Hat. Esto es una funcionalidad muy interesante y seguro que ahora mismo, mientras estáis escuchándolo y leyéndolo, podéis imaginar los beneficios de esta herramienta. Yo los imagino y lo sé porque los he vivido cuando hemos tenido que restaurar en diferentes servidores. Otra de las funcionalidades muy buenas que quiero comentaros antes de pasar a la siguiente funcionalidad acerca de Backup Plus es el motor en tiempo real. Es muy importante esto porque no trabaja como trabaja la herramienta de backup de Network Edition, si queréis mencionarlo así, o no trabaja con el concepto que solemos tener de tareas de backup, que es, bueno, pues por la noche lanzamos una tarea de backup, incremental, los sábados la lanzamos completa. No, Zimbra Backup Plus trabaja siempre en tiempo real, está guardando cada elemento, cada modificación, cada email que os está llegando, cada contacto que creas o que se elimina. Todo esto se está guardando en tiempo real, con lo que a la hora de recuperar, a la hora del RTO, del tiempo de recuperación es realmente muy bajo, ya que podemos recuperar granularmente. Tampoco tenemos esta pérdida de datos con la ventana de backup. Imaginar que habéis hecho un backup a las 12 de la noche y que pasa un problema a las 12 de la mañana del día siguiente. Esas 12 horas normalmente lo normal es que se suelan perder debido a estas ventanas de backup que hacemos, pero gracias a Zimbra Backup Plus no vamos a tener esas ventanas de pérdida de datos entre tareas de backup. Es muy interesante, a mí me gusta bastante y perdonadme si me he metido un poco más en el terreno técnico, pero al final es una funcionalidad que nos va seguramente a ayudar en caso de que tengamos que recuperar algún elemento. Vamos a la siguiente herramienta, es Zimbra Admin Plus. Zimbra Admin Plus otorga permisos de administrador delegado a usuarios o administradores avanzados para que puedan visualizar y realizar ciertas tareas asignadas de manera granular a cada rol. Por ejemplo, podemos modificar cuotas,
podemos crear o eliminar usuarios, etcétera. Podemos dar estos privilegios a estos administradores. Esto es perfecto para entornos donde se alojan varios dominios y también es perfecto para departamentos donde hay varios grupos dentro del departamento de IT y hay uno dedicado, por ejemplo, solo a la parte de backup. Pues podemos darle a este grupo ciertos privilegios, o imagináramos que tuviéramos un helpdesk en el que tuviéramos que darle unos privilegios muy básicos como pueden ser simplemente resetear la contraseña de los buzones y a lo mejor crear nuevos buzones. Nada más podría realizar este departamento de helpdesk. Esto con Zimbra Admin Plus podríamos realizarlo de manera muy cómoda. Otro de los slides acerca de Zimbra Admin Plus que tengo aquí es que es muy fácil de usar. Administra los delegated admins, los límites del dominio y también nos muestra unos logs de administrador de manera muy sencilla y, como siempre, desde el Admin Console, sin movernos de allí, sin realizar complicadas tareas desde la consola, nada de eso. Todo desde la consola de administrador. Podéis ver aquí la pirámide y si veis la pirámide con los iconos de cada muñeco, veis luego los colores y los permisos y privilegios que tendría. Por ejemplo, el usuario rojo aquí en la pirámide le hemos dicho que tiene pues más funcionalidades como puede ser eliminar usuarios, añadir usuarios, añadir dispositivos móviles, etcétera. Otro de los puntos claves de Zimbra Admin Plus que me gusta mucho es el explorador de logs, ya que podemos visualizar de manera muy cómoda y muy detallada la actividad de los administradores que delegamos a permisos. Esta funcionalidad de Zimbra Admin Plus es bastante más completa que el propio Delegated Admin de Network Edition. Os lo digo porque algunos ya estaréis usando el Delegated Admin de Zimbra Network Edition y pensaréis, pero yo no tengo estos logs. Bien, pues con Zimbra Admin Plus estos logs los tenéis y son mucho más completos que los que hay actualmente. Vamos a movernos de funcionalidad. Vamos a hablar de Zimbra HSM Plus. HSM nos permite administrar múltiples volúmenes de almacenamiento y diferentes políticas de HSM dentro del Admin Console. Una vez más, este Thimlet nos permite una gestión de estos volúmenes de manera muy cómoda y una vez más desde la interfaz web, lo cual es muy importante. Otro slide acerca de HSM Plus, tiene compatibilidad con S3. Esto quiere decir que podemos almacenar volúmenes secundarios dentro de Amazon S3 para poder así ahorrar en el disco local o para ciertas ocasiones donde queremos almacenar un histórico fuera de nuestro data center. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy clásico aquí. Tenemos un servidor en el que no tenemos mucho almacenamiento, pero tenemos muchos usuarios y tenemos mucho volumen de correos, ¿qué te puedo decir?, de hace 10 años. Podemos crear una política de HSM diciendo que los elementos más antiguos por ejemplo, de hace 5 años, los almacene dentro de este volumen de S3. Todo esto va a ser transparente para el usuario y transparente para el administrador. Y todos los elementos antiguos van a ser almacenados directamente en este bucket de Amazon S3 de manera muy cómoda. Siempre hay una pequeña caché por si el usuario quiere acceder a estos ficheros. Tardaría unos pocos más de segundos, pero al final va a poder acceder a estos ficheros de manera cómoda. No estoy diciendo que se pierdan o que el usuario no pueda acceder, simplemente que como no son accedidos frecuentemente y los tenemos en Amazon S3 o en cualquier otro volumen secundario, siempre hay un poquito más de tiempo a la hora de consultarlos, lo cual es normal. De esta manera podemos ir al segundo punto, optimizar el almacenamiento. Usando HSM Plus podemos ahorrar hasta un 50% del espacio en disco, ya que también tiene el propio motor ya nos trae compresión y deduplicación de manera nativa. Podemos reorganizar los módulos, es un poco rara esta traducción. Lo que quiero decir aquí es que podemos mover volúmenes entre diferentes almacenamientos para poder realizar las tareas de mantenimiento a nivel de servidor. Y permitirme que aquí os cuente otro ejemplo.
Imaginar que queréis añadir un nuevo almacenamiento o expandir un nuevo almacenamiento en vuestro servidor de Zimbra. Deberíamos de conectar este nuevo almacenamiento en la máquina virtual o en el servidor físico, como siempre. Con HSM Plus podríamos mover desde el almacenamiento principal o secundario a este nuevo almacenamiento sin ningún tipo de parada de servicio o similares que puede suceder sin tener este HSM Plus, ya que habría que realizar scripts, parada de servicio, hacer un rsync, y todo este tipo de situaciones los podemos omitir si usamos HSM Plus. Es muy, muy cómodo. Y yo creo que una de las características más importantes, podríamos decir que es la joya de la corona de este paquete, es Zimbra Mobile Plus. Zimbra Mobile Plus nos permite sincronizar todo el buzón de Zimbra con cualquier dispositivo que soporte el protocolo estándar de la industria, que como sabéis es Exchange Active Sync, y que soporta Exchange Active Sync suele estar soportado nativamente en la mayoría de los dispositivos móviles, ya sea iOS, Android e incluso las nuevas BlackBerries ya soportan ActiveSync desde hace unos años. Ya sea que tengáis un móvil, que tengáis una tablet, ya sea que traigáis vuestro dispositivo de casa, vuestro propio móvil o con un móvil corporativo, al final Zimbra Mobile Plus nos permite acceder de manera muy cómoda a todo el contenido de nuestro buzón de Zimbra de manera muy, muy sencilla. Otra de las características de Mobile Plus, ActiveSync, es que podemos sincronizar en Mobile Plus exclusivamente, no con el ActiveSync que viene incluido en Network Edition, sino con el ActiveSync que viene en Zimbra Mobile Plus. Podemos sincronizar los elementos compartidos. Nos podríamos ir a nuestro web client, decir que queremos descargar en nuestro móvil elementos compartidos, como puede ser que otro usuario me haya compartido 10 carpetas de correo. Esto podríamos decir que lo queremos descargar a nuestro móvil, y con Zimbra Mobile Plus podríamos acceder a estos elementos compartidos. Esto es muy, muy importante y es una funcionalidad que muchos clientes nos piden de manera continua, prácticamente cada día, diciendo: quiero sincronizar ya sincronizo todo mi buzón, pero los elementos que tengo compartidos desde otros usuarios los quiero también tener sincronizados en mi dispositivo móvil. Con Zimbra Mobile Plus podemos hacerlos. También tiene una funcionalidad bastante buena, que es la password para móviles, que se configura desde el web client, y es como una autenticación especial o adicional en comparativa con vuestro usuario y contraseña normal. Esto simplemente funcionaría como configuramos el buzón en vuestros móviles con ActiveSync, como ya sabéis, y después de configurarlo pedirá una password especial, que es la que hemos sincronizado que es la que hemos puesto dentro de nuestro web client. De esta manera tenemos 2 pasos de autenticación antes de sincronizar nuestro móvil por primera vez. Esto está bastante bien. Una vez más, tenemos una sencilla administración de los dispositivos dentro de la Admin Console, o incluso el usuario dentro de sus preferencias podría ver todos los dispositivos que tiene conectados con ActiveSync, y podría desde ahí eliminarlos, purgarlos por si pasa algún desastre, que nos han robado el móvil o que lo hemos perdido. Desde ahí podríamos purgar directamente todo el móvil y haríamos un wipe, un restore del móvil, lo cual es bastante interesante. Vamos a hablar ahora del soporte para Zimbra Open Source. Es bastante interesante este punto. Quería comentaros estos 4 casos. ¿Os resultan familiares estos casos? El primer caso, el servidor de Zimbra que tenéis instalado, que está basado en Open Source, en Zimbra Open Source, no Network Edition. Lo instaló otra persona que ya no trabaja en la empresa y no hay mucha documentación o ninguna documentación acerca de esta instalación. El segundo punto que os quiero preguntar si es familiar para vosotros es el departamento de IT. Ha seguido algunas guías o vídeos de cómo instalar Zimbra Open Source, más bien como prueba de concepto, pero al final, y no sabemos muy bien por qué, las decisiones al final han acabado en producción. Seguramente muchos de estos vídeos o guías hayan sido algunos blogs de mi blog, pero seguro que ese caso también os suena. El tercer caso que os quiero preguntar es, si os suena familiar, es que la empresa donde trabajamos necesita
por convenio, disponer de soporte corporativo para todos los softwares de misión crítica, como puede ser el email, es misión crítica. Si no hay email, no hay facturas, no hay contacto con clientes muchas veces, por lo cual yo lo considero misión crítica. Y el cuarto punto es la empresa donde estamos está ejecutando una versión muy antigua e insegura de Zimbra y no tiene recursos técnicos para realizar el upgrade. Si estos 4 puntos os parecen familiares, si estáis utilizando Zimbra Open Source, Zimbra, el soporte que ofrecemos para Zimbra Open Source, entonces es vuestra respuesta. Tengo aquí otra slide acerca de esto. Si os resultan familiares estos casos, una vez más, cuando sucede una incidencia en Zimbra, gastamos horas y horas investigando en los wikis y en otros blogs acerca de Zimbra y de esta incidencia. O el segundo punto, si la búsqueda ha sido no satisfactoria en estos wikis, nos vamos a los foros, creamos allí una pregunta y esperamos que alguien con más conocimiento nos responda. El tercer punto, accedemos al canal de IRC de Zimbra, donde pues hay alrededor de 100 personas y al final preguntamos un poco sobre el problema. Y el cuarto punto, que tiene ahí la traducción en inglés que no la he borrado, luego ya os digo que estoy corrigiendo estos slides, sería que después de todo este tiempo que hemos invertido, en algunas ocasiones sin ningún tipo de fruto, al final el servidor de Zimbra ha estado parado o con alguna incidencia durante horas, días e incluso algunas veces más. Si estos 8 puntos os resultan familiares porque tenéis Zimbra Open Source, realmente os recomiendo contactar con Zimbra para hablar sobre el soporte de Zimbra Open Source, que tiene un precio muy reducido, y si podéis encima de ello poner también Zimbra Suite Plus, os lo recomiendo porque para mejorar vuestra disponibilidad y vuestro servicio de Zimbra. Licenciamiento y precio, muy interesante. Vamos al grano dentro de poco ya. Guía de licenciamiento para el soporte de Open Source y para Zimbra Suite Plus. El precio disponible tenemos 2 precios disponibles, para Open Source Edition o para Network Edition. Hay un mínimo de 25 usuarios, como también para la versión Network Edition o Open Source, lo mismo. Se puede contratar por suscripción de soporte de 12 o 24 meses. Buzones licenciados tienen que ser siempre igual o superior al número de usuarios que tenemos dentro de Zimbra. Y Zimbra Suite Plus solo admite un fichero de licencia, también Zimbra Network Edition. No podemos tener varios ficheros. Y también podemos optar a la licencia por suscripción, que al final nos puede resultar de manera más cómoda en vez de la perpetual. Esto al final es a vuestro gusto, si queréis luego renovarlo cada año o si queréis tener una perpetual. El modo de trial, el modo de prueba de Zimbra Suite Plus nos ofrece, podéis ir hoy mismo a la web si tenéis Zimbra Open Source y podéis descargar Zimbra Suite Plus, instalarlo y probar todos los módulos por 30 días sin ningún tipo de compromiso. Uno de los puntos que os quiero mencionar aquí es que cuando estamos en el modo de prueba no podemos recuperar trabajos de copia que hayamos realizado con 30 días antes de la fecha actual. Imaginar que probamos hoy Zimbra Suite Plus, hacemos un backup, no nos convence por cualquier situación o no podemos realizar el pago o algo así, y dentro de 2 o 3 meses pues volvemos a probarlo, a instalarlo de nuevo. Si estamos usando después de 2 meses, por ejemplo, el modo de trial, no vamos a poder recuperar este backup que realizamos hoy. Es un ejemplo, es bastante sencillo. Si tenéis alguna duda, luego preguntarme. Bueno, la activación de la licencia es muy sencillo. Dentro del Admin Console, pues veis aquí, os vais a la parte de Core y en la parte de licencia la añadís y os aparecerá aquí los módulos activados para el número de usuarios, etcétera. Y como podéis ver aquí también en el Admin Console tenemos todas las funcionalidades como puede ser backup, mobile, HSM o administrador delegado. Está todo aquí dentro del Admin Console, muy muy cómodo, una vez más lo menciono. Una vez que expira la licencia, antes de que expire la licencia nos van a enviar varios emails a la dirección email que hemos puesto
dentro de nuestra Admin Console. Y una vez que caduca la licencia, ya sea el trial o la de prueba, o sea la versión la normal, bueno, pues los módulos de Zimbra Suite Plus serán detenidos a TipSync, dejará de sincronizar, backup, etcétera. Esto es bastante obvio, pero bueno, quería dejar aquí un slide para mostrároslo. Zimbra Suite Plus y Zimbra Network Edition, lo cual es muy interesante también, un cara a cara. Bueno, pues una comparación entre ediciones aquí en detalle, muy rápida. Vemos aquí que tenemos aquí pues el cohete de negocio que va hacia arriba. Podemos empezar con Zimbra Open Source, no hay ningún tipo de problema, siempre está todo bastante bien para probarlo, para instalarla, para tenerla incluso en producción, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones a nivel de funcionalidades, especialmente en la parte de administrador, de administración. Zimbra Open Source pues incluye lo básico: email, contactos, calendario, POP, AMAP, tenemos los foros en la comunidad y también podríamos tener el soporte, como os he dicho, de Open Source, pero necesitaría ser comprado de manera independiente, que es lo que os estoy mostrando hoy. El siguiente salto dentro de este cohete para ir hacia arriba sería la versión de Network Edition, en la versión estándar, en la que ya tendríamos interoperabilidad para Microsoft Exchange y Active Directory. En muchos casos sé que esto es así, especialmente para Active Directory. Ya tendríamos backup y HSM, tendríamos el administrador delegado, incluiría también SMIME e incluiría también la nueva funcionalidad de Two-Factor Authentication, autenticación en 2 pasos, y también tendríamos el soporte oficial de Zimbra, no el de Open Source, 8x5 o en muchos casos, si es muy crítico, 24x7 también lo podríamos tener. Y el siguiente y último paso sería irnos a la versión profesional, donde tenemos Unified Communications con Cisco y con Miltel, tendríamos también ActiveSync y MDM, tendríamos el Zimbra Conector para Outlook, lo cual es bastante demandado por muchos clientes que siguen trabajando con Outlook y que quieren hacerlo de manera completa, con todos los compartidos, etcétera. Tenemos Zimbra Connector para Outlook, pero siempre es en la versión de Network Edition Professional. También tendríamos en la versión de Network Edition Professional EWS para Outlook para Mac. Ya sé que muchos, yo ahora mismo estoy utilizando aquí, por ejemplo, Mac, y estoy utilizando EWS con mi Outlook aquí dentro de mi Mac OS X. Tenemos Archiving and Discovery también en Network Professional, en Network Edition Professional, y Litigation Hold. Estos son 2 funcionalidades que en algunos casos algunos clientes dedicados a temas legales al final no nos requieren. Todo esto estaría en la versión de Professional. Estos slides os los voy a enviar más tarde, así que vais a poder luego verlos tranquilamente. La diferencia a nivel de soporte, que es uno de los puntos más clave cuando tenemos un problema con Zimbra, bueno, pues a nivel de Open Source Support podéis verlo aquí. El primer contacto que hacemos es a través de unos partners autorizados, así que vosotros, si tuvierais Zimbra Open Source y contratarais el soporte de Open Source, vuestro primer contacto va a ser un partner autorizado cuando tengáis un tipo de incidencias. Luego ya estaría el segundo y tercer nivel, que nos lo proporcionaría Zimbra. Y el SLA es al día siguiente, hay hasta 24 horas para responder, lo cual en algunos casos puede ser bastante. Luego, a nivel de estándar, vemos que ya se reduce el primer contacto, segundo y tercero siempre es con un ingeniero de Zimbra, y ofrecemos en el mismo día un SLA, y el soporte premium, pues bueno, podríamos tener 24% SLA y severidad 1, incidencias de severidad 1. Esto está claro, pero si nos vamos a la siguiente slide, aquí con esta tabla se ve mucho más claro todavía a nivel de respuesta, dependiendo de la severidad de la incidencia y del tipo de soporte que tengamos. No voy a hacer mucho más hincapié aquí, porque yo creo que ya lo habéis comprendido, y como os voy a enviar los slides, luego podéis visualizarlo más tranquilamente. Una comparativa entre Zimbra Suite Plus y Network Edition, o entre Zimbra Open Source con Zimbra Suite Plus y Network Edition, son lo siguiente. Si queremos SMIME, lo tenemos solamente en la versión de Network Edition Pro y estándar, no en Open Source. Si queremos Smart Card y Common Access Card, que va ligado al final a SMIME, lo tenemos también en estas dos, pero no en Open Source. La autenticación en 2 pasos también es una funcionalidad solo para Network Edition.
El Archiving and Discovery, como os he comentado, solo está en la versión de profesional, no en la versión de open source. Legal Hold también en professional, y luego también tendríamos Feature Security Integrations, como pueden ser en un futuro próximo, que os puedo decir, una integración con OpenPGP o alguna integración con alguna llave USB como YubiKey o YubiCo. Algunas integraciones de este tipo en el futuro seguramente vayan a ser solamente para Network Edition y no para la versión de open source. Otra de las cosas que os quiero mostrar es chat. Sé que me lo vais a preguntar luego, que dónde está chat. Está bastante cerca, de verdad, os lo prometo. Lo vamos a presentar en marzo. Y bueno, pues en la versión de Pro y en la versión de estándar lo vamos a tener. Estamos todavía hablando si la versión de open source lo va a incluir. Creo que sí. Si es al final que sí, pues modificaré esto y al final lo añadiremos de open source. Sabéis que tenemos Zimbra Talk, una solución de videoconferencia, de vídeo que podemos invitar a gente externa. Podríamos llamarlo también así como de tipo webinar si queremos, porque podemos invitar a gente externa. Lo cual es bastante cómodo. Lo tenemos solamente en la versión de Network Edition, y el Outlook Connector que os he comentado antes con MAPI solo está en la versión de Professional, y Outlook para Mac lo tenemos en las dos versiones de Network Edition, pero no en la versión de Open Source. Podemos ver aquí, yo creo que este sí está bien. Sí, este está bien. Entonces, en la versión de Network Edition Pro, por ejemplo, vamos a comparar Pro con estándar y versus Open Source. En la versión de Network Edition Pro tenemos todo incluido. En la versión de Network Edition estándar, en Network estándar no tenemos ActiveSync aquí, solo lo tendríamos en Mobile Plus o en la versión de Network Edition Pro. Aquí es donde quiero mostraros, y creo que este es el último slide, acerca de los precios y acerca de las funcionalidades dependiendo de cada versión. Vamos a hacer aquí un claro ejemplo acerca de precios. Imaginar que tenéis un servidor con Zimbra Open Source. Lo que os recomiendo siempre, al menos lo mínimo, es tener el soporte de Open Source de Zimbra, por si sucede cualquier incidencia, tener a alguien real al que poder escribir y tener un SLA y tener una respuesta mucho más profesional de la que en algunas veces podríamos encontrar en foros o en blogs, etcétera. Esto se quedaría, como podéis ver aquí, en 25 usuarios, por ejemplo. Serían unos $10 cada usuario al año, lo cual no es mucho dinero para un software que te permite absolutamente todo a nivel de web client o a través de POP y de IMAP, y tener este soporte. Si quisiéramos añadir un poquito más a esta versión de Open Source, Zimbra Open Source, añadiríamos el soporte de Open Source, como veis aquí, y añadiríamos un poquito más, que son las funcionalidades al menos básicas para que el administrador y para que los usuarios puedan disfrutar de comodidades como puede ser ActiveSync, como veis aquí el icono, o como puede ser para el administrador tener backup. Es algo clave, es algo crítico que deberíamos de tener. Podemos ver aquí Zimbra Open Source Edition para SMB, 500 usuarios. Os he puesto aquí un ejemplo con 500 usuarios. Sería $13 con 10 céntimos cada usuario al año. Así que deberíamos de multiplicar esto y tendríamos el resultado de lo que nos costaría cada año. Si quisiéramos dar el salto a algo un poco más corporativo, a unos servidores en los que necesitamos un soporte mucho más efectivo, mucho más con menor tiempo de respuesta, deberíamos de irnos ya a la versión de Network Edition. Y aparte, la versión de Network Edition ya nos incluye funcionalidades como puede ser Two-Factor Authentication, como puede ser HSM, como puede ser SSL SNI, que lo incluimos desde la versión 8.7, y sobre todo también nos incluiría el soporte de al menos el de 8x5 con nivel 1, 2 y 3 basado en ingenieros de Zimbra. Esto, por ejemplo, he puesto aquí que sería Large para un entorno con más de 1000 usuarios, y esto se quedaría en un precio de $13.32 cada usuario al año. Como veis aquí, al final la diferencia no es mucho, los saltos entre uno y otro, pero sí que es mucha la diferencia
especialmente a nivel de soporte, es muy importante tener en cuenta que en Network Edition el soporte nos va a dar un tiempo de respuesta menor al que nos proporciona Open Source Support, pero de nuevo el soporte de Open Source Support al menos es lo mínimo que deberíamos de incluir. Si quisiéramos algo, tenemos algo de Enterprise, más de 5.000 usuarios, imaginemos. Os recomiendo irnos a Zimbra Network Edition Pro, con un soporte también bastante más, si pudiéramos optar al soporte Pro también estaría bastante bien. Aquí ya tendríamos opciones más avanzadas como puede ser EWS para Outlook, o tendríamos también el ActiveSync, como podemos ver aquí, etcétera. Si vemos la diferencia entre precios entre unas ediciones y otras, de nuevo no es muy grande, pero sí que tenemos que pensar antes qué es lo que estamos ofreciendo, a quién estamos ofreciendo nuestro servicio de Zimbra y cuál es el SLA o el servicio que queremos ofrecer a estos usuarios o a estos clientes. Y dependiendo de ello, elegiremos uno o elegiremos otro. Creo que esto es todo. Muchas gracias por haber venido. Si tenéis alguna duda, de verdad, escribir a jorge@zimbra.com. Estoy ahí siempre para vosotros. O podéis escribir en el blog, podéis escribir en los foros, podéis contactar con nosotros a través de nuestros formularios de contacto dentro de zimbra.com. Y de nuevo, muchas gracias por asistir. Estoy muy contento que hayáis atendido esta hora y he disfrutado mucho con vuestras preguntas. Si tenéis más, lanzarlas sin ningún tipo de problema. Y os espero en los siguientes webinars. Muchas gracias.